Bueno amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Me confirman por favor si ya pueden ver mi pantalla. Vamos a seguir hoy hablando acerca de lo que son la contabilización de contratos de arrendamiento financiero en estado financiero de los arrendatarios. Este es un tema muy importante, es un tema de mucho análisis, de mucho detalle, y pues lo van a notar en las horas que le vamos a dedicar a este asunto. Bueno, les agradezco por estar conectados. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión de hoy. Bien, en la sesión anterior, perdón, hicimos un ejercicio acerca de la contabilización de arrendamiento financiero, este caso número 2, en el cual el activo y el pasivo se miden como dice el contrato. Ahí no, pues, no hay ningún inconveniente, simplemente el contrato establece el valor razonable del activo, el plazo, el valor de las cuotas y todo, la opción de compra, y con esos mismos datos entonces contabilizamos el activo y el pasivo y luego hacíamos la medición de ambos. Hasta allí no hay inconveniente. La idea era que miráramos todo este detalle de cómo contabilizar cada uno de esos aspectos, cada una de las cuotas. Vamos a mirar ahora otros casos que se pueden presentar en el tema de los arrendamientos financieros. Por eso hice aquí esta lista. Es más, voy a abrir una nueva pestaña y vamos tomando aquí cada uno de estos casos. De 2018 0215. Listo, recuerde amigos que ustedes cualquier inquietud que tengan vayan preguntando, no se queden con las inquietudes, ninguna pregunta es mala. De hecho, si alguno tiene una pregunta es porque es un tema importante y hay que dejarlo claro, ¿listo? Entonces, el que quiera participar con mucho gusto a través del chat o me dice para darle entrada por el micrófono. Muy bien, entonces sigamos, miremos este caso. Arrendamiento financiero, estado financiero del arrendatario. Arrendatario. Llamemos a esto caso 1. La entidad al inicio dice que va a ejercer la opción de compra, pero al final no la ejerce. Y yo creo que antes de eso me toca hacer otro ejercicio. Antes de ese voy a hacer otro. Arrendamiento financiero en el cual la medición del activo y el pasivo es distinta a lo que dice el contrato. Bien, voy a plantearles este caso. Una entidad adquiere una máquina mediante un contrato de arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero. Bien, el valor razonable de la máquina, la fecha de adquisición, supongamos son 400. Supongamos que el plazo del arrendamiento es de 5 años. Supongamos que la cuota o el canon, yo la calculo, voy a ponerle una tasa del 10%, 5 pagos, pero supongamos que la entidad está calculándole la cuota sobre 420. Ya les voy a explicar por qué le pongo estos datos.
voy a decir que la opción de compra es cero. El canon es 117.95 y la tasa de interés eh, y la tasa de interés de mercado es del 10%. Listo, dejémoslo así. Si la máquina se va a comprar hoy de contado con plata propia, no, este canon es anual, mi estimado Juan Pablo. Bueno, voy a hacer un paréntesis para mencionar algo que me preguntaba Erika Alzate a través del chat. Y ella me decía que si era posible mencionar las diferencias entre las NIF plenas y las NIF para pymes. Entonces, bueno, ahí en el tema de arrendamientos, pues ya las NIF plenas emitieron una nueva norma que es la NIF 16 de arrendamiento. O sea que en el tema puntual que estamos tratando, pues sí se hace necesario, en el caso de los que sean del grupo 1, les toca estudiar esa nueva NIF 16. Pero para todos los demás casos, o para la mayoría de los casos, yo les voy a decir qué pueden ir haciendo, aunque de todas maneras en los temas en que yo vea que les puedo decir esto en plenas es distinto, con mucho gusto se los voy a mencionar. Pero por lo pronto ustedes deben hacer lo siguiente. Ustedes todos tienen el material de formación, el training material, lo tienen ya allá descargado en sus computadores. Voy a abrir, por ejemplo, la sección número 16, propiedades de inversión, por abrir cualquiera. Y comparación con las NIF completas. Y en el material de formación de cada una de las secciones, siempre van a encontrar un capítulo que se llama comparación con las NIF completas. Entonces la recomendación que les voy a dar es que con base en el material de formación vayan siempre al capítulo que dice comparación con las NIF completas y allí van a encontrar una serie de anotaciones donde me dicen cuáles son las diferencias entre las NIF para pymes de la sección que estén mirando, por ejemplo en este caso la sección 16, y las NIF completas. Entonces siempre va a haber una frase que dice que las NIF para pymes están en un lenguaje sencillo. Aquí, por ejemplo, me dice las NIF completas permiten la elección de política contable entre valor razonable o modelo de costo. O sea que las entidades de grupo 1 que tengan propiedades de inversión pueden elegir entre medirlas a valor razonable y medirlas al costo. En cambio, las NIF para pymes se les requiere siempre el valor razonable. Si no se puede, entonces ahí sí los dejan que la mida al costo. Pero en las NIF completas es una elección de política contable. La NIF para pymes no contiene una elección similar, que es lo que les acabo de decir. Y en el tema del deterioro sí toca mirar la sección 27. O sea que mire que en tema de propiedades de inversión, la única diferencia importante entre NIF plenas y NIF para pymes es que las NIF plenas permiten elegir la política contable. Entonces, mire cómo en el material de formación encontramos siempre este capítulo, comparación con las NIF completas, que es muy importante para poder tener claro cuáles son las diferencias entre plenas y pymes. Los únicos capítulos donde no le van a funcionar esa comparación es en la sección 20 de arrendamientos, porque la sección 20 de arrendamientos, pues ese capítulo está escrito comparando las NIF para pymes. Voy a buscar aquí comparación con NIF completas. Entonces está comparando la sección 20 con la NIF 17 de arrendamientos y resulta que la NIF 17 ya fue reemplazada por la NIF 16. Entonces en esta pues no va a servir la comparación, ahí sí directamente le recomendaría estudiar la NIF 16, que además fue reestructurada totalmente, ¿sí? Hay muchos temas nuevos.
Pero de todas maneras, en el tema de arrendamientos financieros, que es el tema que estamos justo estudiando en este momento, quedó igualito lo que estamos haciendo con la NIF 16, ahí no hay problema. Lo que pasa es que la NIF 16 ahora incluye un requerimiento para contabilizar arrendamientos operativos con la misma metodología de los financieros en ciertos casos. Entonces allí sí toca ir a la NIF 16 a estudiar. Que podríamos hacerlo incluso terminando de estudiar la sección 20, nos podríamos ir a mirar la NIF 16 para que miremos ese tema también, que es importante que ustedes lo conozcan. Listo. Bueno, volvamos aquí al ejercicio. Permítame, yo verifico, estamos grabando, perfecto. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a solucionar este ejercicio? Esta entidad está adquiriendo la máquina. Si la fuera a comprar hoy, supongamos que es una máquina para la cual hay varios proveedores, entonces la entidad estima que el valor razonable de esa máquina es 400. Si la entidad la va a comprar hoy con su propia plata, pues la compraría por 400. Pero encontró que hay una entidad que le ofrece llevarse la máquina y pagarla en 5 cánones anuales de 117.95. La tasa de interés de mercado para este caso es el 10%. Esta es la tasa de interés incremental del arrendatario, llamémoslo. Tasa de interés incremental del arrendatario es del 10%. O sea, es la tasa con la cual el arrendatario podría conseguir alguna financiación si la buscara, pues. Bien, entonces el valor razonable de la máquina son 400. ¿Qué me dice la norma? El activo y el pasivo se miden por el menor entre A, valor razonable de la máquina, y B, valor presente de los pagos mínimos futuros. Siempre la norma me dice mida el activo y el pasivo por el menor entre estos dos, el valor razonable del activo o el valor presente de los pagos mínimos futuros. El valor razonable del activo pues ya lo tenemos aquí, 400. Y el valor presente de los pagos futuros lo podemos obtener utilizando la función valor actual con esta tasa del 10%, con una n igual a 5, número de periodos. El pago es el valor de la cuota. Y con estos valores solamente ya podemos obtener el valor presente de los pagos mínimos futuros. En este caso son 420. ¿Qué está ocurriendo aquí? Puede ser, por ejemplo, que la entidad vendedora está calculando las cuotas con base en un precio de 420, con base en un precio sin descuento. O puede ser que la entidad esté utilizando una tasa de interés más alta que la incremental del arrendatario, y por eso este valor de los pagos mínimos nos da más alto que el valor razonable de la máquina. Entonces, valor para el activo y el pasivo va a ser el más pequeño entre estos dos. Entonces aquí le puedo poner esta funcioncita para que siempre me tome el más pequeño. Quiere decir que el activo y el pasivo se van a medir por 400, ambos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí no vamos a tener problema en lo que tiene que ver con la contabilización inicial. Ya incluso la podemos hacer. Contabilización inicial. Y vamos a decir aquí cuenta débito y crédito. Y vamos a tener propiedad, planta y equipo por un valor débito de 400, estamos diciendo que es su valor razonable. Y vamos a tener un pasivo por leasing de 400 también. ¿Listo? Hasta ahí no ha pasado nada, eso está muy fácil, ¿cierto? Encontramos ese valor aquí y tal, y 400 y 400. La medición del activo tampoco va a tener inconveniente. Medición del activo. Vamos a hacer aquí una suposición de vida útil. El activo tiene vida útil de, supongamos, 10 años.
Entonces con eso ya puedo hacer mi tablita aquí, donde digo año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donde digo costo, esta tablita es igualita a la que hacíamos para el ejercicio anterior. Aquí voy a decir costo, valor residual, valor depreciable. ¿Esto qué es? Aquí voy a decir vida útil, depreciación anual, depreciación acumulada y saldo en libros. Entonces, como costo vamos a poner los 400 que estamos contabilizando acá. Valor residual vamos a usar 0, en este caso la máquina se estima que no tiene valor residual. Vamos a poner aquí valor depreciable, será el costo menos el valor residual. La vida útil vamos a suponer que son los 10 años. La depreciación anual entonces es el valor depreciable sobre vida útil y se va acumulando como depreciación anual, depreciación acumulada. Y el saldo en libros me queda costo menos depreciación acumulada. El valor depreciable a partir del año 2 va a ser saldo en libros menos el valor residual. Aquí sale la depreciación anual y listo, mire que en 10 años lo vamos a depreciar. Entonces en la medición del activo mire que no tenemos ningún inconveniente, simplemente arranca por 400 y va a tener un saldo en libros de 0 al final de su vida útil. Luego vamos a decir medición del pasivo. Y ojo amigos que aquí sí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Medición del pasivo. Monto. El monto del pasivo va a ser 400.000. Plazo. El plazo del pasivo va a ser 5 años. La cuota no la puedo modificar porque la cuota me la están dando acá, 110,795. Pero entonces ahora tengo que calcular la tasa del arrendamiento. John Belandia, buenas noches. Bienvenido. Vamos a hacer un negocio, John. Voy a mandarle el archivo con lo que estoy haciendo justo en este momento. Para que se ponga al día. ¿Qué hago aquí? Aquí. Conversatorio, contenido. Por aquí dice cuadro de archivo. Ustedes pueden, allí mismo en la ventanita de Bliss que les aparece a mano derecha, dice cuadro de archivo. Y por ahí ya les acabo de poner este archivito de Excel. Bien, para John Belandia y los que vayan entrando de una vez para que lo puedan ver. Bienvenida Ingrid. María del Rosario, bienvenida. Listo, entonces John, bájalo de allí. Allí está la descripción del ejercicio. Entonces dale la miradita aquí a como lo estamos describiendo. Y hasta aquí es normalito la medición del activo como la hemos hecho hasta ahora. A la hora de medir el pasivo, entonces usted trae el monto del pasivo, que son los 400 que determinamos arriba, el plazo y la cuota. Y aquí vamos a calcular la tasa implícita del arrendamiento, la tasa que le vamos a aplicar a este contrato. Entonces usamos la función tasa con este número de periodos, con este valor de pago y con un valor actual de 400 que lo ponemos en negativo. Aquí me equivoqué en algo, el valor del pago y el valor actual
400. Mire que esta tasa me está dando el 11.94. ¿Se acuerda que arriba habíamos determinado que la tasa implícita del arrendatario era el 10%? Mire que aquí habíamos establecido que la tasa de interés incremental del arrendatario es el 10%. Sí, ese 10 lo usamos para efectos de calcular este valor presente de los pagos mínimos futuros. Pero como a la final el pasivo va a quedar reconocido por el más pequeño entre estos dos, entonces la tasa que le vamos a imputar al contrato, al pasivo, no es tampoco este 10, sino que es como si me estuvieran vendiendo la máquina en 400, pero hubieran calculado la cuota con una tasa del 11 y pico por ciento, casi del 12%. ¿Ok? Entonces, por eso esta tasa implícita del contrato se vuelve más alta, porque esta sale de comparar el valor por el cual voy a contabilizar el pasivo combinado con el plazo y la cuota, me da esta tasa. Esa es la que vamos a utilizar. Si yo fuera a medir el activo por 420, el pasivo, perdón, con estos mismos datos, es posible que esto me dé otra cosa. ¿Ve? Plazo 5, cuota tal. Mire que aquí me daría la tasa del 10%. Pero es que 420 no es el valor razonable del activo. El valor razonable del activo son 400. Seguramente el proveedor lo que quiere hacer es que, como se lo voy a comprar por leasing, me quiere cobrar un poquito más, y es normal. Entonces, cuando hago la medición del pasivo por 400, lo que voy a hacer es que se me suba la tasa de interés. ¿Listo? Chao, estoy aquí. Y ahora sí hago la tabla de amortización del pasivo. Voy a decir aquí año, saldo inicial, valor de la cuota, interés, abono y saldo final. Como el pasivo es a 5 años, entonces voy a decir aquí del 1 al 5, saldo inicial 400. Saldo inicial a partir de la cuota 2 es el saldo final de la cuota 1. El valor de la cuota va a ser 110,795. El interés va a ser este saldo inicial multiplicado por la tasa, esta tasa de aquí. El abono a capital va a ser la cuota menos el interés. Y el saldo final va a ser el inicial menos el abono. Ahí está, llega cada cuota hasta que al final de la cuota 5, entonces ya me han pagado todo. Ya hemos pagado todo, perdón. Así vamos a medir el pasivo por concepto de la obligación financiera por leasing. ¿Listo? De ahí en adelante la contabilización es tal como hacíamos el ejercicio anterior. Cada que se pague una cuota, una parte es gasto por intereses y otra parte es abono a capital. Lo que cambia en este ejercicio respecto a los anteriores es que tuvimos que hacer este ejercicio de la medición del activo y el pasivo. Que alguien me preguntaba en la sesión anterior y me decía, venga, ¿y no vamos a hacer la medición? Sí, lo que pasa es que en el ejercicio anterior lo hice sin eso, para que fuera un poco más simplificado. Aquí ya aparece este elemento de medir el menor entre el valor razonable de la máquina y el valor presente de los pagos mínimos futuros, que es 420. Nos quedamos con el más pequeño y por eso luego me toca hacer este cálculo de la tasa de interés. Siempre debo hacer lo del 29. ¿Qué dice el 29? Vamos a ver. 20.9. Al comienzo del plazo del arrendamiento, el arrendatario reconocerá sus derechos y tal como activos y pasivos por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos. Claro, siempre tengo que hacer ese análisis, siempre. Porque lo que la norma busca es que el activo no se sobrevalore. Y si yo no hago ese análisis, el activo me puede quedar sobrevalorado. Y el pasivo también. Entonces por eso siempre me dice busque el más pequeño. ¿Listo? Y para hacer ese cálculo del más pequeño, entonces utilice la tasa
incremental del arrendatario. Creo que eso es lo que nos dice el 2010, ¿cierto? Correcto. Entonces nos dice, siempre use la tasa de interés implícita del arrendamiento y si no se puede determinar, entonces el interés incremental de los préstamos del arrendatario. Hay veces que el contrato me dice todos estos datos. El contrato hay veces me dice, este es un contrato de tanto, con tal plazo, tal tasa y todo eso. En este caso me decían, el contrato dice, el plazo es a 5 con canon de tanto. Entonces ahí es donde yo hago nuevamente ese cálculo. Juan Pablo, ¿acabas de entrar? Tranquilo, Juan Pablo. Mira, aquí abajo, abajo a la derecha en el cuadrito de la aplicación Bliss, está el archivo de Excel con el ejercicio que acabamos de hacer. Simplemente es un ejercicio en el cual tuvimos que calcular nuevamente la tasa que le vamos a aplicar al contrato, porque en este caso el activo y el pasivo se midió por el valor razonable de la máquina y no por el valor presente de los pagos futuros. Entonces aquí en el Excel ya quedó el ejercicio. John me dice, ¿por qué no hay opción de compra? Porque así se pactó en el contrato. Hay contratos en donde no se pacta opción de compra. Si hubiera opción de compra sería lo mismo, al calcular los pagos mínimos futuros tendría que tener en cuenta la opción de compra. ¿Listo? Bueno, entonces, de todas maneras, Juan Pablo, no te preocupes, este ejercicio ya lo puedes revisar posterior a la sesión. Es simplemente un ejercicio en el cual tuvimos que hacer la medición por el menor entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos. ¿Sí? De ahí en adelante fue lo mismo, medir el activo y hacer la tablita de amortización del pasivo. Bueno, vamos a pasar a otros casos. Con mucho gusto, Juan Pablo, vamos a ver el caso número 2. Y ahora sí voy a tomar este listadito de 4 casos que tenemos que hacer para saber qué hacer en cada uno de ellos. Cuando ustedes están en un diplomado normalito, esto medio se lo mencionan ahí porque pues es difícil en el tiempo de un diplomado llegar a ese nivel de profundidad. Entonces vamos a hacer estos 4 casos adicionales a ver qué tenemos que hacer. Entonces, en este caso dice que la entidad al inicio dice que va a ejercer la opción de compra, pero al final no la ejerce. Entonces voy a plantearlo así, una entidad adquiere un camión en leasing financiero. Vamos a decir que el contrato nos dice lo siguiente, valor del contrato, supongamos que son 120, con un plazo de, pongámosle un plazo de 5, con opción de compra, pongámosle opción de compra, digamos que sea esto por el 3%, 3.600.000. Vamos a decir que tiene una tasa de interés del 10%. Todos los ejemplos que voy a hacer son con tasas anuales para que las tablas no me queden muy grandes. Ya en la vida real ustedes van a encontrar que los plazos son en meses, o sea, este sería 60 meses, sino que para no hacer la tabla tan inmensamente grande yo lo simplifico a 5. Pero ustedes no lo pueden simplificar, allá en la vida real simplemente tendrán un plazo de 60 y la tasa se la darán en meses o ustedes mismos la convierten. Bueno, y entonces el valor de la cuota, vamos a calcularlo aquí con la función pago, con esta tasa de interés, con este número de periodos, con el valor actual, que sería 120, y con el valor futuro, que sería 3.600. La opción de compra va a ser siempre el valor futuro en esta fórmula. Y aquí me da entonces que las cuotas van a ser de 31.066 si fueran anuales. Sí, claro, esta cuota se la da el banco, no tiene ningún problema. Es más, en el contrato le dan estos mismos datos. Ahí en la primera hojita del contrato se la dan. Sino que es bueno saberla calcular, ¿no?
Ok, bueno, entonces estas son las condiciones del contrato. La entidad al inicio del contrato estima que hará uso de la opción de compra. Suponga que la vida útil del vehículo se estima en 14 años. No me vaya a preguntar por qué 14, porque ahí sí me corcha. Alguien hizo un análisis y dijo que eran 14, ¿listo? El vehículo tiene un valor residual. ¿Cuál es el valor residual del vehículo? Con los datos que tenemos en pantalla podemos estimar el valor residual. Muy bien, el valor residual, ojo amigos, no se dejen confundir por esta cuestión. Esto no tiene nada que ver con el valor residual. El valor residual es cuando usted se sienta y dice, bueno, yo voy a usar ese camión durante 14 años. De aquí a 14 años ese camión, si lo he tratado bien, ¿cuánto será que me dan por él? Y no lo plantee tampoco en porcentajes, María de Rosario, porque eso no le da. Si usted tiene que sentarse a analizar el activo. Siéntese al frente del camión como si estuviera conversando con él. Le dice, señor camión, sinceramente, ¿usted qué opina? Dentro de 14 años, ¿cuánto me darán por usted? Así se analiza un valor residual. No es ni los 3,600 ni un porcentaje, porque usted puede decir, por ejemplo, y no es lo mismo hablar de un camión que vaya a ser utilizado por una empresa para transportar solamente cajitas de cartón bien bonitas, a hablar de un camión que va a ser utilizado para transportar productos químicos. El de los químicos se va a dañar más rápido, se le derrama un poquito, eso es corrosivo, ¿sí? O un camión que vaya a ser utilizado para transportar chatarra. Esos camiones, usted no ha visto que los camiones que transportan chatarra parece que fueran más chatarra ellos que lo que llevan de carga. Entonces hay que sentarse a analizar cada activo. Pues no se dejen confundir por la opción de compra, eso no tiene nada que ver. Entonces el valor residual estimado para el activo suponga que son 20 millones. Por allá dentro de 14 años. ¿Listo? La vida útil 14, valor residual 20. Listo. Vamos a suponer que el valor razonable del camión son 120. Valor razonable del camión, o sea, si yo lo voy a comprar con plata, supongamos que también es 120. Así es, Juan Pablo, el valor residual siempre es una estimación. Por eso el valor residual no se debe dejar en las políticas diciendo el valor residual de tales activos es el 20% de su costo. No, no funciona así. Cada que compre un activo, estímele el valor residual. Y si se trata de un activo de un valor muy pequeño, póngale cero y listo. Por ejemplo, si usted tiene un computador, ese computador se lo compran usado, sí, pues le dan como 100.000 pesos por ahí en el centro, pero ese valor no es significativo, entonces no se enrode con eso, simplemente le pone cero y ya. Bueno, suponga que el valor razonable del camión es 120, si lo voy a comprar con mi plata me lo venden en eso, y el contrato de arrendamiento financiero se hizo por el mismo valor. O sea que aquí no tengo problema en cuanto a la medición del menor, pues es el mismo, entonces no tengo ese inconveniente. Ahora entonces, aquí ya podemos contabilizar el activo y el pasivo, contabilización del contrato. Vamos a decir aquí cuenta, débito, crédito. Vamos a decir que tengo propiedad, planta y equipo, camión en leasing por 120. Y vamos a decir que tengo una obligación financiera por 120. Bien. Entonces, mire que hasta aquí con todos los leasing ha sido igualito, no tengo problema. De aquí en adelante, este hecho, esto que voy a poner aquí, vámonos en color, este es el hecho importante en el que quiero que se centre. Al inicio
la entidad dice que va a ejercer la opción de compra, pero al final no la ejerce. Eso va a tener unas implicaciones. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se mide medición del activo? ¿Qué vamos a hacer con el activo? Entonces vamos a decir aquí año 1, 2 y así sucesivamente. Como la vida útil para ese camión se estimó en 14 años, esta tablita tiene que llegar hasta el año 14. ¿Listo? Es una estimación. ¿Más larga que la vida del contrato? Sí, porque la entidad está pensando en que va a hacer uso de la opción de compra. Por eso le puso una vida útil tan larga, 14 años. Aquí vamos a decir costo. Aquí 120. Aquí vamos a decir valor residual. ¿Qué es valor residual? ¿Cuál es? Por acá lo estimábamos, 20. Es una estimación. Alguien se sentó, escribió en un papelito 20 y dijo por qué. Ahí está la estimación. Aquí vamos a tener el valor depreciable, que para el primer año es 120 menos 20. 120 menos 20. Aquí vamos a tener la vida útil, que inicia con 14 años y se va disminuyendo año tras año. Aquí tenemos la depreciación anual y la depreciación acumulada. La anual va a ser el valor depreciable sobre esto y la acumulada pues simplemente vamos sumando y ya. Y aquí vamos a tener el valor en libros. Hasta aquí todo normal. Entonces aquí esto es costo menos depreciación acumulada, tal. Y el valor depreciable para el año 2 y de ahí en adelante es valor en libros del año anterior menos valor residual. Tal. Aquí la depreciación anual, depreciación acumulada, valor en libros. Al año 14 yo aspiraría a que el saldo de esto me dé 20. Véalo aquí. A ese es el producto de haber estimado un valor residual al inicio. Pregunta John Lozano. Profe, en un grupo de activos como camiones, ¿le puedo calcular a unos camiones valor residual y a otros no? El valor residual, amigos, es activo por activo. Por eso no puede quedar como un porcentaje del costo, ni puede quedar como nada. El valor residual es activo por activo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se compraron dos camiones? Uno de ellos se espera usar 5 años y el otro se espera usar toda la vida hasta que se acabe. Pues obviamente el que se espera usar 5 años va a tener un valor residual alto y el que se espera usar toda la vida hasta que se acabe probablemente lo vamos a dejar sin valor residual para depreciarlo totalmente tal vez en unos 20, 25 años hasta que necesite una reparación que sea bastante importante. Entonces, sí, puede haber varios activos con diferentes vidas útiles. Unos con 0, otros con 100 millones. Eso puede ser uno, tiene que ser uno por uno. Se sienta en una hojita, hace la estimación. Por eso esto solamente se hace para activos de valor significativo. Si tiene activos que no tengan valor significativo o que se espera que su valor residual vaya a ser muy pequeño, pues entonces para eso usted no va a ponerse a hacer ninguna estimación. Muy bien. ¿Qué sucede luego? Hasta aquí todo bien, pero estamos al comienzo del contrato, o sea, estamos aquí en el año 1. Usted en el año 1 hizo todas estas estimaciones, eso es lo que se espera que pase más adelante. Ya luego vamos a ver realmente qué es lo que pasa. ¿Ok? Permítame, hagamos una pausita.
Aplausos para John Belandia. Muy bien. Bueno, ya volví, ya volví. Bueno, realmente hace rato estaba aquí, los estaba mirando. Bueno, sí, es que ahorita yo le cogí el teclado porque para poner la grabación de una vez para que quedara la grabación de la tabla. Si eso veo, Nestico aparece John por ahí ofreciendo un conversatorio de NIF a 99.000. Bueno, entonces hasta aquí tenemos, ahora claro, ya tenemos la tabla de medición del activo y la tabla de medición del pasivo, con un saldo final de 3.600 que corresponde a la opción de compra. Entonces, va pasando el tiempo. Aquí podríamos hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis año por año del valor del activo y del pasivo. Voy a hacer una tablita aquí simplemente que diga 1, 2, 3, 4, 5 en cuánto está el activo y en cuánto está el pasivo. Entonces voy a traer aquí el valor del activo, se va a comportar así, fíjese, y el pasivo se va a comportar de esta manera, así. Bien, estos son los valores del activo y del pasivo año por año. Ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes, para que vean que esto es como la magia en vivo, ¿no? Esto no es programado. Llega un momento en el cual la entidad dice, hombre, yo no voy a hacer uso de la opción de compra. Yo había dicho que sí, pero a la final no. Primera pregunta, ¿por qué creen ustedes que la entidad podría llegar a decir que en el año 5 no va a hacer uso de la opción de compra sobre este vehículo? ¿Qué razón podría haber? Sí, o sea, ya no quiere el camión, pero ¿por qué la entidad decidiría que ya no quiere el camión? Ese es importante, Juan Pablo, por el estado del vehículo luego de los años de uso. De todas maneras, en condiciones normales, un camión que tenga 5 años, pues no debería estar demasiado deteriorado. Le salió otra oferta, cambió el objeto social, puede ser, ya no necesita el carro. Pero fíjese que de todas maneras, aunque yo no necesitara el carro, en el año 5 yo podría decir, voy a hacer uso de la opción de compra por 3.600.000 y es posible que yo lo pueda vender en 50 o 60, o sea, yo me podría ganar una plata. Pero mire lo que puede ocurrir. ¿Qué tal, por ejemplo, que ese camión haya tenido múltiples choques o que ese camión haya sido muy maltratado y tenga el motor a punto de fallar? Entonces, es posible que una situación anormal haga que el vehículo ya no sea buena opción comprarlo. Entonces la entidad dice, no, yo más bien no voy a quedarme con ese carro porque tiene este problema o este otro problema. Eso puede suceder. Si estuvo involucrado en accidentes, puede ser. Entonces la entidad puede decir, no hago uso de la opción de compra. Entonces les voy a hacer una pregunta al primero que responda. Dígame un año entre el 1 y en el 5, del 1 al 5. Dígame un número del 1 al 5. ¿En qué año quieren que ya no desistamos de la opción de compra? Bueno, el 3, vea, Gloria y John están conectados. Todos en el 3. Entonces supongamos que en el año 3 la entidad dice, no, yo ya no voy a quedarme con este camión. Por la razón que sea, porque está muy malito, porque se estrelló, porque ha tenido problemas, porque está que falla el motor. Entonces, ¿cuál es la implicación de que en el año 3 la entidad decida que ya no va a hacer uso de la opción de compra? ¿Cuál es la implicación en la medición del activo y en la medición del pasivo? ¿Qué implicación tendrá ese cambio de decisión? Entonces me dice Juan Pablo, en primera instancia el valor residual, claro, porque primero que todo, si yo ya no voy a hacer uso de la opción de compra, significa que yo ya no voy a poder vender ese camión a terceros. Suponga que él sí lo va a seguir utilizando los 5 años, o sea, el contrato sigue, pero en el año 3 decidió que no va a hacer uso de la opción de compra.
Entonces, ojo, el contrato sigue, la entidad va a seguir utilizando el carro hasta el año 5 de acuerdo con el contrato, pero primero que todo el valor residual se vuelve cero. ¿Qué otra estimación cambia inmediatamente? La vida útil, correcto. Entonces me quedan aquí 3 años de vida útil, aquí 2 y en el año 5 termina. Mire que en el año 5 paso a tener un valor en libros de cero, de acuerdo con esta nueva estimación. ¿Listo? Mire esta implicación. Se acelera la depreciación. Se multiplica por 5 la depreciación prácticamente. Está diciendo, es que el carro yo pensaba usarlo 14 años, aquí se supone que me quedaban 12, pero no, la verdad solamente lo voy a seguir usando estos 3 años, el año 3, el año 4 y el año 5. No voy a tener ya cómo venderlo porque ni siquiera voy a ejercer la opción de compra y además la vida útil se acorta. Entonces se vuelve grandísima la depreciación para que se deprecie totalmente en el año 5. ¿Listo? Si en el año 3 tomé esa decisión, voy a tener esta afectación por aquí. O sea, aquí tendremos que hacer una contabilización especial. ¿Qué pasará con el pasivo? ¿Será que cambia algo en el pasivo? Ahorita hacemos ese ejemplo, María del Rosario. O bueno, ¿cómo así? Y si se hace en el mismo año que se decide, ¿cómo así? No te entendí ahí, María del Rosario. Te prendo el micrófono un momentico. ¿Me hablas? ¿Sí me quieres hablar? Tiene el micrófono prendido, Rosario, te oigo. Rosario, te oigo. Bueno, la verdad es que no te estoy oyendo. Tan raro. Bueno. Ya. Dale, Rosario. Rosario. Dice Gloria, si cede el contrato de arrendamiento, el pasivo desaparecería, el activo también. Sí, si hay una cesión del contrato, habría que mirar las condiciones en las cuales se hizo cesión. ¿Hay que cumplir el contrato? Claro que sí. Por eso vamos a seguirlo usando los 5 años. Pero la pregunta mía es, si en el año 3 decidí que no voy a hacer uso de la opción de compra, ¿pasa algo con el pasivo? ¿Tengo que hacerle algo a la tabla del pasivo, sí o no? Mejor dicho, sí, hay que hacerle algo a la tabla del pasivo. ¿Qué hay que hacerle? Entonces John Belandia mencionó la opción de compra. Por ahí va la causa. Fíjese que si yo no voy a hacer uso de la opción de compra, yo no voy a tener que pagar estos 3.600.000. O sea, esta tabla tiene que terminar en cero. O sea que a partir del año 3, aquí en el año 3 tengo que hacerle un pequeño cambio. ¿Qué cambio será? En el año 3, voy a decir aquí lo siguiente. En el año 3, cuando la entidad decide que no hará uso de la opción de compra, debe modificar la tasa implícita del contrato para que al final, al pagar la cuota 5, la tabla quede en 0. Así de sencillo. Entonces voy a hacer aquí el cambio, voy a hacer aquí la estimación. Entonces nuevamente usted lo que va a hacer es decir monto, tasa, plazo, cuota. Entonces, al inicio del año 3 usted tiene un monto de 79.961. Ese lo traigo acá, fíjese. La tasa la tasa es la que voy a modificar, entonces esa no la escribo todavía. Voy a ponerla así resaltadita. El plazo que me queda son 3 años. Mire que va a tener que pagar 3 cuotas, entonces el plazo es 3. El valor de la cuota es el mismo. El banco no me va a bajar la cuota que porque yo no haga uso de la opción de compra.
la cuota es la misma. Entonces lo que hago es volver a calcular la tasa implícita de lo que me queda del arrendamiento. Entonces con la función tasa, número de periodo 5, el valor de la cuota y el valor actual, que serían estos 79. Plin. Entonces la tasa de interés se ve modificada. Y sí, en efecto se vuelve más baja. No había visto ese detalle. Entonces de aquí en adelante ya voy a trabajar con una tasa de interés que es esta de abajo, 807. F4 y se va con esa tasa. Entonces mire qué es lo que pasa. El crédito se paga totalmente en las cuotas que faltan. Llega a 0. ¿Listo? Ahora, mire cómo cambió este análisis. Con los cambios que hicimos, en el año 5 desaparece el activo y desaparece el pasivo. Y le digo al banco, llévese su camión viejo, feo y estrellado, que ya no lo quiero. Y ya no le debo plata. No le tengo que dar los 3.600.000. ¿Listo? Y voy a hacerle esta anotación. Nota. Si la entidad toma la decisión durante el año 3 o incluso a principios del año 4, pero antes de cerrar estados financieros, hace los ajustes necesarios en el mismo año 3. Porque mire lo que va a ocurrir en el año 3. Uy, Gloria, el tema fiscal de esto se vuelve un poquito más difícil. Tocaría analizarlo con la reforma tributaria, ¿sí? Pero entonces terminemos todo lo que es lo contable y luego hacemos un cúmulo como de temas fiscales y nos preguntamos eso, bueno, y fiscalmente qué pasaría, como para que no revolvamos eso ahorita, porque ese análisis es bien interesante también. Bueno, entonces mire lo que va a ocurrir. Si en el año 3 la entidad ya había contabilizado la depreciación de 7.143.000, supongamos que aquí en lugar de 35 todavía estuvieran los 7, porque la decisión se tomó en diciembre, por ejemplo, entonces ya depreció todo el año. Entonces la entidad, ¿qué tendría que hacer? Si aquí tenía 7 millones de depreciación y luego decidió que no voy a hacer uso de la opción de compra, pues le tengo que contabilizar los 28 millones adicionales a la depreciación para que llegue a 35. ¿Sí ven? En el mismo año 3, la depreciación tiene que quedar por 35. Si ya había contabilizado 7.143.000, le contabilizo los otros 28 que faltan. Lo mismo en el pasivo. Es posible que la entidad en el año 3 ya haya pagado todas las cuotas del año y las haya contabilizado. Entonces en diciembre decidió que no va a hacer uso de la opción de compra. Entonces revisa cuánto llevó a intereses y cuánto llevó a abono a capital. Aquí lo que va a ocurrir es que va a tener una cifra un poquito más grande de intereses. Entonces le disminuyo un poquito al gasto por interés y le incremento al abono a capital para que el saldo de la obligación disminuya más rápido. Ok, entonces si la decisión se toma en el año 3, pero al final del año hago todos los ajustes necesarios dentro del mismo año 3, que es donde estoy tomando la decisión. ¿Es claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, ese es el caso de una entidad que había dicho al inicio que iba a ejercer la opción de compra, pero al final no la ejerce. O sea, al inicio estaba prácticamente decidido, pero algo pasó en algún momento y decidió no ejercer la opción de compra. Entonces, en el año en que tome la decisión, cambia el panorama y tengo que ajustar todo esto que estoy haciendo. No me devuelvo a ajustar años anteriores, porque el ajuste se está dando por una decisión de este mismo año. ¿Ok? Bueno, vamos entonces al siguiente caso. Caso 3. Y miremos acá el que sigue.
este. La entidad no va a ejercer la opción de compra, sino que la cede a un trabajador. Entonces vengamos por acá y digamos así. Una entidad adquiere un vehículo Audi o un BMW 320i. Sí. Entonces digamos, valor razonable del activo, 220 millones. Digámosle valor del contrato, suponga que el contrato también es por 220. Plazo, supongamos que el plazo es de 5. Valor razonable, valor del contrato, plazo, cuota a la tasa de interés, pongámosle una tasa del 10%, y la cuota que la calculamos con la función pago. Tasa, número de periodos, valor actual, valor actual 220. Y la entidad no va a hacer uso de la opción de compra, entonces opción de compra no le pongo nada, ni siquiera le pongo allí valor futuro. Bueno, voy a escribir aquí opción de compra. Tal. Opción de compra, digamos que es esto por el 3%. Entonces fíjese, en el cálculo de la cuota no voy a ver cómo es la cosa. No, el banco sí tiene en cuenta la opción de compra, valor actual y valor futuro. El banco sí tiene en cuenta la opción de compra, perdón ahí por ese detalle. ¿Sí? O sea, tengo que pagar cuotas de 56, no de 54. Control D. Aunque no vaya a ejercer la opción de compra, el banco tiene en cuenta esa variable en el cálculo de la cuota. O sea que voy a pagar 5 cuotas de 56, no de 54 anual. Pero ojo que la entidad dice, no voy a ejercer la opción de compra, sino que se la cedo a un trabajador. Entonces la entidad le dice al contador, mire señor contador, simplemente usted pague los 6.600.000 y se queda con el cargo. ¿Eso ocurre? Claro que sí, eso ocurre. Y es más común de lo que parece. El trabajador paga los 6.600.000 y se queda con el carro. Y la entidad lo que hace es un documento cediéndole al trabajador el derecho de hacer uso de la opción de compra. Entonces, vamos a hacer esta contabilización. Entonces decimos aquí, contabilización. Dale, John, algún día. Imagínate que una vez un amigo mío estaba en la empresa trabajando juicioso, muy juicioso la persona, y llegó el jefe en un BMW 320 inyección. Y entonces el amigo mío le dice, uy, qué buen carro, es un carrazo, bólido. Y entonces el jefe le dice, sí, ese lo he comprado pues con mucho esfuerzo. Y si usted se esfuerza y trabaja juicioso unos 3 o 4 años más, yo me voy a poder comprar otro carro de esos, nuevo también. Imagínese, mi amigo pues siguió andando en su Renault 18. Bueno, entonces decimos aquí propiedad, planta y equipo, vehículo, leasing. Débito, ¿por qué valor? Por el valor del contrato, que es el mismo valor razonable del activo. Y vamos a decir aquí obligación, leasing, 220. Mire que la contabilización inicial no tiene problemas, lo mismo para todos, ahí no hay ningún inconveniente. Luego vamos a decir medición del activo. Medición del activo, aquí voy a decir año, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí voy a decir... bueno, la vida útil de ese carro, ¿cuál es? Si la entidad, ojo, si la entidad no espera hacer uso de la opción de compra, la vida útil tiene que ser 5. No puede ser más de ahí.
Entonces aquí voy a decir costo 220. Aquí voy a decir valor residual 0, porque si no voy a hacer uso de la opción de compra, pues no se lo voy a poder vender a nadie. Aquí voy a decir valor depreciable, costo menos residual. Aquí voy a decir vida útil, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí diré depreciación anual, valor depreciable sobre vida útil. Y aquí voy a decir depreciación acumulada. Y valor en libros. Costo menos depreciación acumulada. Y el valor depreciable es valor en libros anterior menos valor residual. Oye, ¿hay fútbol hoy o qué? Estos vecinos míos son unos loquillos. Bueno. No, ese no es el de la basura, John. Ya yo miro que sí esté grabando. Uy, sí. Oiga, el día que se me olvide grabar una sesión de esta, me toca repetirla para los que no están en online. Bueno, entonces el hecho de que la entidad no vaya a hacer uso de la opción de compra genera esto. Tengo que depreciar el activo a 5 años. Luego, ¿cómo mido el pasivo? Entonces voy a decir aquí medición del pasivo. Voy a traerme la tablita que hicimos acá. Esa misma nos sirve. El saldo inicial van a ser estos mismos 220. Bueno. Y aquí tengo que hacer un calculillo. Voy a usar la tasa implícita del arrendamiento. Uno pensaría que la tasa implícita son estos 10, pero resulta que no. El hecho de que yo no vaya a hacer uso de la opción de compra significa que no voy a tener que pagar estos 6.600.000. ¿Ok? Entonces voy a calcular la tasa implícita de la siguiente manera. Voy a buscar una tasa que me iguale con 5 periodos, con una cuota por este valor, con un valor actual de 220, pero sin valor futuro. ¿Listo? Entonces voy a tener una cuota del 9%. La cuota varía por el hecho de que no estoy haciendo uso de la opción de compra. 220 menos 6.600. Ese no le funciona así es el cálculo. Porque es que los 6.600.000 son dentro de 5 años. Si usted quiere encontrar, Juan Pablo, por ejemplo, el valor presente de los pagos mínimos futuros, claro, si ejerciera la opción de compra, entonces sería el 10%. ¿Ok? Perfecto. Entonces encuentro nuevamente la tasa implícita, calculando una tasa sin tener en cuenta la opción de compra. Y esa es la que voy a usar para medir el pasivo. Bueno, el valor de la cuota es el mismo, de allá lo voy a tomar. Valor de la cuota, o sea, el banco no me va a cobrar menos que porque yo no vaya a hacer uso de la opción de compra. El banco me va a cobrar lo mismo. El interés, entonces lo voy a calcular saldo inicial con esta tasita que acabé de calcular del 9.27. Repito, si sí va a hacer uso de la opción de compra, entonces este sería con la tasa del 10%, la tasa del contrato. Y listo, mire que en este caso el pasivo al final de la cuota 5 ya va a tener un valor de 0. Entonces lo mismo, cada una de estas es la contabilización de las cuotas anuales. En el año 5 yo le hago un documento al banco diciéndole, don fulano de tal va a ejercer la opción de compra, John Belandia va a ejercer la opción de compra. Entonces John va al banco y el banco le hace el traspaso a nombre de John y listo. Ahí no hay ningún problema. ¿Listo?
Y la entidad no tendría que reconocer nada al final del año 5 porque el pasivo ya va a estar en cero y el activo también va a estar en cero. Entonces ya no tiene que hacer nada más, da de baja el vehículo con su depreciación y todo, y el pasivo ya ha desaparecido. Entonces listo, terminó el asunto. ¿Quedó claro este ejemplo? Muy bien. Caso siguiente. La entidad no sabe si va a ejercer la opción de compra. Qué indecisión, ¿sí o no? Entonces hagamos el caso. A ver, me dice John, profe, ¿y yo no podría asumir el valor en libros del activo al momento de no ejercer la opción de compra en vez de la depreciación que hace falta? No. Si usted sabe que no va a hacer uso de la opción de compra, tiene que depreciar en el tiempo del contrato. O sea, usted no puede decir, por ejemplo, voy a empezar a depreciar a 20 años y en el año 5, cuando no ejerce la opción de compra, entonces dar de baja el activo como gasto. No, porque entonces ahí lo que está haciendo es disminuyendo su gasto de depreciación anual. Estaría disminuyendo artificialmente la depreciación anual y eso no es debido. Si se sabe que no se va a hacer uso de la opción de compra, ya sea porque se le va a ceder a un trabajador o porque usted de entrada dice que no, pues entonces sencillamente la depreciación le va a dar más grande. ¿Ok? Bueno, hagamos el caso siguiente. Este es el caso número 4. Caso número 4. La entidad no sabe si va a ejercer opción de compra, entonces voy a traerme estos mismos datos del caso 3. Voy aquí a escribir en francés, se me está revolviendo la lengua. Todo esto me sirve hasta aquí. Bueno, entonces la entidad no sabe si va a ejercer la opción de compra. Adquiere el vehículo 320, tal, el valor razonable es 220, la opción de compra son 6.600.000, el plazo es de 5, la tasa es esta, la cuota. Esta tasa implícita del arrendamiento no la voy a calcular, ya les digo por qué. Contabilizo el contrato, 220 al activo, 220 al pasivo. Luego digo, voy a medir el activo. Ojo, ¿qué le recomiendo? Como usted realmente no sabe si va a hacer uso de la opción de compra, entonces le recomiendo que ponga un valor residual igual al valor de la opción de compra. En este caso, 6.600.000. Póngale un valorcito residual igual a ese valor. Ya le digo por qué. Esto hará que en los 5 años el valor en libros del vehículo sea de 6.600.000. Luego, ¿qué vamos a hacer con el pasivo? El pasivo lo vamos a medir con una tasa de interés, con la misma tasa de interés del contrato, la del 10%. ¿Qué va a pasar? Que al final va a tener un valor, después de la quinta cuota, lo mismo que le pasó a John, al final de la quinta cuota va a tener un saldo por pagar de 6.600.000. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ojo, si la entidad en el año 5 decide no hacer uso de la opción de compra, entonces da de baja el activo por 6.600.000 y cancela el pasivo por 6.600.000. ¿Sí? ¿Sí vio el fenómeno?
Claro, como no sé si voy a hacer uso de la opción de compra, entonces por lo menos le dejo un valorcito residual de 6,600. Aquí al final del año 5 digo, uy, ¿lo hago o no lo hago? No, 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 voy a devolver el carro. Entonces doy de baja estos 6,600,000 contra estos. Y listo. No afecto los resultados en ese año 5. Simplemente devuelvo el carro y ya. Pero es posible, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la entidad decide en el año 2 que sí va a hacer uso de la opción de compra? En el año 2 la entidad se puso a analizar y dijo, ah, pues sabe que sí, hagamos uso de la opción de compra. Entonces en ese caso, la tabla de medición del activo cambia así. Ojo, con el pasivo no pasa nada. El pasivo lo seguirá midiendo igualito, igual después de la cuota 5 tendrá que pagar estos 6,600,000. Pero el activo sí va a cambiar un poquito. Voy a traer esta tabla, pongámosla aquí. El costo de 220, el valor residual se le puso 6,600. Tal. Y aquí en el año 2 la entidad dijo, no, ¿sabe qué? Si voy a hacer uso de la opción de compra. Entonces inmediatamente cambia ¿qué? Las dos estimaciones, el valor residual y la vida útil. Esas dos estimaciones cambian. Entonces usted primero que todo dice, bueno, ¿cuál es la vida útil real de ese activo? Entonces digamos que de aquí en adelante dijeron, ah, pongámosle una vida útil de 10 años. 987-654321-0. A ver, siempre me paso. Aquí. Entonces luego de estimar la vida útil, usted dice, bueno, y dentro de 10 años, entonces ¿cuánto me darán por ese carro? Tal, y suponga que estimaron el valor residual en 45 millones. Entonces, ¿qué va a ocurrir de ahí en adelante? Toda esta tablita la traigo hasta aquí, hasta el año 11. Y todo esto lo traigo hasta el año 11. Y en el año 11 me queda el valor residual de 45. En el año en el cual tomó la decisión, entonces, mire que la depreciación se vuelve mucho más pequeña. Para depreciar hasta el año 11 con un valor residual de 45. Pregunto, en el año 5, cuando pague estos 6,600,000, ¿se ve afectado en algo la medición del activo? ¿Se verá afectado en algo la medición del activo? No le pasa nada al activo, ¿sí ve? Porque el pasivo se mide como pasivo y el activo se mide como activo. Ellos no dependen el uno del otro. Solamente se encuentran en el momento 1, en la contabilización inicial aquí, se encuentran aquí, y se vuelven a encontrar de pronto, como en este caso, y eso que ni no. Simplemente en el año 2 dijeron, no, no voy a hacer uso de la opción de compra. Entonces cambia la estimación de vida útil y valor residual del activo y listo. No le pasa nada al pasivo ni le pasa nada al activo cuando se pague la opción de compra. Bueno, listo este caso. ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces vamos para el caso 5. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto paramos un ratico para resolverla. En este caso 5, la entidad decide que no va a ejercer la opción de compra y luego dice que sí. Dice que no y luego que sí. Ah, pues este me queda igualito que este. O bueno, sí tiene una pequeña variación. Vamos a hacerlo de todas maneras. La entidad dice que no va a ejercer la opción de compra y luego dice que sí. Qué entidad tan indecisa, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a volverme a traer todo esto. Hasta aquí. Hasta aquí. Listo, supongamos el mismo vehículo de 220.
La opción de compra de 6.600, el plazo de 5, la tasa de 10 y la cuota. Como la entidad dijo al inicio que no va a hacer uso de la opción de compra, entonces hay que calcular la tasa implícita del arrendamiento sin tener en cuenta la opción de compra. Entonces voy a decir aquí la tasa, número de periodo 5, con una cuota de 56, con un valor actual de 220 y sin tener en cuenta el valor residual. Entonces me da la tasa, ok. A ver, número de periodo 5, pago de 229, perfecto. Contabilizo el vehículo, normalito, el activo y el pasivo por 220, ahí no tengo ningún inconveniente. Mido el activo, ojo, estoy diciendo que no voy a hacer uso de la opción de compra, entonces lo voy a medir con una vida útil de 5 y sin valor residual, porque estoy diciendo que no voy a hacer uso de la opción de compra. Entonces valor residual 0 con vida útil de 5. Listo. Luego, ¿cómo mido el pasivo? Entonces la tablita de amortización es de 5 cuotas. Estoy diciendo que no voy a hacer uso de la opción de compra, entonces voy a cambiarle la tasa de interés. En este momento está con la tasa del contrato. Le voy a poner la tasa implícita, que es esta, el 9.27. De tal manera que el saldo final me quede en 0. Ahora, ¿qué pasa si la entidad en el año... Bueno, si la decisión la toma en el año 5, pues ya no hay nada que hacer. Ya pagó todo eso, ya el activo está depreciado. Pues simplemente... Oiga, interesante, voy a hacerlo así. Quitemos todo esto. Opción 1. La entidad decide hacer uso de la opción de compra en último momento. En este caso, dado que el pasivo ya se dio de baja y el activo ya se depreció, la única salida es contabilizar el vehículo por el valor pagado como opción de compra. ¿Qué opinan de esa salida, compañeros? ¿Qué opinan allí? Voy a girar un cheque por valor de 6.600.000 y me va a quedar propiedad, planta y equipo, vehículo, 6.600.000. Yo sé que de pronto alguno diría, pero ¿por qué más bien no me devuelvo a recalcular el valor del activo para no depreciarlo tanto? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí lo que está ocurriendo es que hay un cambio en una estimación. En este caso, en la estimación de la vida útil del activo, hay un cambio en la estimación. Y resulta que si yo cambio una estimación, los efectos del cambio aplican hacia adelante, nunca hacia atrás. Entonces, si yo me decido en el año 5, después de pagar la última cuota, me decido que sí me voy a quedar con el carro, ya no tengo nada que hacer. Lo que se fue al gasto, ya se fue al gasto. No tengo nada que hacer y me toca contabilizar el carro por 6.600.000. Y obviamente de aquí en adelante, como esto ya llega como propiedad, planta y equipo, estos 6.600.000, le pongo una nueva vida útil, un nuevo valor residual y empiezo a depreciarlo. Pues ya la depreciación de eso va a ser muy poca, porque pues el valor es muy pequeño. Pero eso es consecuencia de ¿qué? De esta indecisión, de que la entidad en el último momento, ya después de haber pagado todo, fue que quiso quedarse con el carro. ¿Listo? Mejor dicho, salió del banco de pagar, fue al banco, pagó la última cuota y luego dijo, iba en el camino y dijo, pues yo, ¿por qué no me quedo con ese carro, verdad? Pago 6.600.000.
Entonces se devolvió y pagó los 6.600.000 y se quedó con el carro. Ya no hay nada más que hacer, le toca hacer esto. Voy a hacer la opción 2. Opción 2. La entidad decide hacer uso de la opción de compra en el año 3. Listo, entonces aquí ese es un cambio de estimación, pero todavía estoy en el año 3, entonces voy a volver a traer la tabla del activo y del pasivo. Entonces voy a decir, medición del activo, este arrancó así en 220. Uy, ¿qué hice? Arrancó en 220. En el momento inicial el valor residual era 0 y lo estaba depreciando a 5 años. Pero aquí en el año 3 ya dije, no, yo sí me voy a quedar con el carro. Entonces, como sí me voy a quedar con el carro, entonces voy a ponerle una vida útil más larga. Voy a decir que de aquí le quedan 10 años más. Y aquí 9 y aquí 8 y así sucesivamente. 3, 2, 1. Y además luego dije, ay, si lo voy a tener 10 años y ya es para mí, entonces dentro de 10 años de pronto lo puedo vender por ahí en 35. Tal, aparece un valor residual. Esto también me lo llevo hasta el año 12. El valor depreciable, la depreciación anual. Y mire lo que le pasó a la depreciación. Pasó de 44 millones anuales a solamente 9.700.000. Y al final del año 12, pues tendré un valor en libros de 35. Entonces, en el año en que tomé la decisión, ajusto ese año y de ahí en adelante ya el cambio en estimación tiene efectos. ¿Qué va a pasar con el pasivo? Entonces, en el año 3, vamos a organizar aquí el saldo inicial del pasivo. Estábamos calculándolo así. Lo primero que voy a hacer es cambiar la tasa. Tengo que cambiar la tasa. Entonces, ojo, estoy en el año 3, donde el saldo inicial del año 3 eran 143.482. Donde tengo un plazo, me quedan 3 cuotas. Donde tengo un valor de cuota, eso no cambia, 56.954. Entonces calculo la tasa implícita de lo que queda del contrato. Para 3 periodos, este valor de pago y el valor presente o valor actual de esto. Eso tiene que haber cambiado un poquito. 927. ¿Cuánto me había dado por acá? Me da 927 también. ¿Será pura casualidad? Bueno, no sé. Vamos a ver. Monto 100. No, mentira, porque en este caso voy a tener opción de compra. Opción de compra. Entonces voy a tener una opción de compra de 6.600.000. Entonces tengo que tenerla en cuenta aquí. Donde dice valor futuro. Valor futuro 6.600.000. Baja un poquito la tasa. Si baja. Vamos a ver si no dice esto al revés. En lugar de eso voy a decir esto. Uy, ¿qué fue eso? Por Dios bendito. Ya. Chanfle casi. Hoy era miércoles de ceniza, ¿no? Ay, Dios mío bendito. Ya, arreglado el asunto. Control Y. Control Y. Listo, arreglado. Vamos a ver si esto me quedó bueno. Estoy como dudando si eso está malo. Algo quedó malo aquí. El número de periodos
que son 3, el valor del pago, que es la cuota, el valor actual. Es que el valor futuro tengo que ponerlo en negativo, 11.21. Y aquí no lo puedo cambiar desde acá, aquí lo tenía que cambiar era desde el tercero. Aquí, no, el 230 tengo que poner. Perdóneme ahí el lapsus, que lo cambié desde la cuota 1 y no era desde la 1 sino desde la 3. La 1 y la 2 sí quedan con ese, y a partir de la 3 es que le aplico la nueva medición. Aquí en el año 3 donde dijeron, sí, no, sí vamos a hacer uso de la opción de compra. Entonces en ese momento hay un cambio de estimación. En ese momento hay un cambio de estimación y empiezo a aplicar esta nueva tasa de interés y el saldo final son 6.600.000. Y entonces después de pagar la cuota 5, ahí sí voy, pago la opción de compra y ya no tengo que hacer nada más con ese pasivo, ni me cambia la medición del activo. La medición del activo cambió aquí también en su momento. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, amigos? Claros hasta ahí, muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir en esta misma tónica, ¿sí? Esta es la idea, que ustedes no se les va a escapar nada, nada, nada de la norma. O sea, cualquier cosa que les hablen de la norma, usted la tuvo que haber visto aquí. No voy a decir que usted se aprenda todo esto de una, pero por lo menos si alguien en la calle le dice, ¿qué pasa si la entidad dice que no va a hacer uso de la opción de compra y después dice que sí? Usted viene y revisa su video. Ya usted por lo menos sabe que esa situación existe y sabrá cómo proceder. Bueno, uno de los compañeros del conversatorio me había planteado que si trabajábamos en este mes un tema de algo como de cierre contable, de algunos tips para el cierre contable y para tener en cuenta en los estados financieros. Entonces vamos a hacer algo, yo voy a ponerlo a consideración. La verdad pues no me gusta saltarme la agenda, pero también quiero como escucharlos a ustedes. Igual sobre arrendamientos usted puede aprender ya o puede seguir dentro de un mes y no creo que vaya a tener mucho problema por eso. Entonces en el chat de WhatsApp voy a escribirles para que ustedes me den sus opiniones, si quieren público o si quieren me escribir al privado, y tomamos una decisión a ver si hacemos 2 o 3 sesioncitas sobre el tema de cierre contable para que les aproveche pues en esta temporada. ¿Listo? Amigos, muchas gracias por estar conectados.